capacitor, ese circuito, ¿ya? Pero este circuito, su ecuación, bueno, ustedes ya saben, eso es la caída potencial es igual a, bueno, a capacitancia por la variación de la energía más y veces la resistencia más 1 sobre la inductancia, ¿no? Capacitor integral de 0 hasta t de I de tau diferencial de tau. Acá debería ir el Q, la corriente, ¿cierto? Ya bueno, la cuestión es que me gustaría resolver esa ecuación diferencial, ¿ya? Ya es una ecuación diferencial donde tengo que encontrar cuál es la corriente I, pero tengo una integral que resolver, es decir, si yo quisiera tomar la transformada de Laplace de esto, debería estar en condiciones de encontrar cuál es la transformada de Laplace de una derivada, cuál es la transformada de Laplace de I, que eso voy a poder suponer que ya la conozco, I de S, ¿no es cierto? Y la transformada de Laplace de una integral, ¿ah? Y las con condiciones iniciales, etcétera, inclusive algo más específico es que esta fuente tenga este comportamiento, ¿no? Sea una onda con casi un impulso en un segundo que llegue hasta 120 unidades y de acá se mantenga cero, ¿no? O sea, esa es más o menos la idea. ¿Tiene un condensador? Bueno, la fuente esta que está acá simplemente debería tener como en un tiempo mínimo tender como un impulso, ¿no? ¿Qué sistema era este? ¿Cómo se decía? Parece que es RCL, ¿no? RCL. Tiene un condensador, ¿no? Tengo acá un capacitor, una resistencia y un inductor. Entonces la idea es resolver esa ecuación diferencial, sí. ¿Ya? Entonces el sistema de nos puede resolver, encontrar las transformadas de Laplace de cada una de esas partes. Y ya la primera parte ya la hemos resuelto, digamos, ecuación de transformada de Laplace de varias funciones hemos hecho, ¿no? Y hemos visto un ejemplo de cómo se hace la transformada, resuelve una ecuación diferencial. Entonces, la ventaja que tengo ahí es que con las condiciones iniciales ya se incorpora la transformada de Laplace y se puede resolver. Voy a tratar de llegar a resolver esa ecuación, no sé si me va a dar tiempo para resolverla ahora, porque voy a hacer transformadas de Laplace de derivadas e integrales y hasta acá hace tiempo. Y ver una cosa que es sorprendente en matemáticas, que son las convoluciones, ¿no? Estas convoluciones que ahorran un montón el cálculo. Realmente el cálculo hace sumamente sencillo si conoces estos principios, ¿ya? A ver, vamos a ver. Entonces empezamos con estas propiedades operacionales. Y la primera propiedad operacional es la de traslación con respecto al eje S, ¿no? Entonces, el primer teorema, vamos a poner así TH, la transformada de Laplace de E elevado a la, vamos a poner acá AT, de F de T, esto es igual a F de S menos A. O sea, lo que estoy teniendo acá es que la transformada de Laplace, yo conozco la transformada de Laplace de F, que eso es F de S, entonces yo quiero trasladar el S, una cantidad, la función F, ¿no es cierto? Esta función F la quiero trasladar a una unidad A, eso significa que, bueno, si antes estaba aquí la función F mayúscula, ¿no? Con S, entonces eso va a ser trasladado, digamos, a unidades, ¿no? Esa es una traslación con respecto al eje S, ¿ya? ¿Cómo es que se demuestra? Siempre es bueno ver las demostraciones para que tengas una idea de dónde sale esto, ¿no? Y es simplemente aplicando la definición de la transformada. Eso lo voy a poner aquí, ¿ya? Todos los teoremas que yo voy a usar lo voy a dejar aquí y las demostraciones las voy a borrar luego, pero quiero que se vean cómo se resuelve. A ver, transformar el Laplace de E elevado a la AT por FT, aquí es igual, ustedes tienen que ayudarme, ¿eh? Ayúdenme, aquí es igual esto. El integral de 0 hasta infinito de E elevado a la menos st, y acá la función que debería ser todo esto, ¿no es cierto? Entonces E elevado a la at por ft diferencial de t. Bueno, y acá sumamos los exponentes, y cuando yo sumo los exponentes esto va a ser infinito de E elevado a la menos, es menos, sería s menos a, ¿no es cierto? T por ft diferencial de t.
claro, ¿qué cosa es esto? Si acá estuviera S nada más solito, sería la transformada de Laplace, sería f de S, ¿no? Sería f de S. ¿Entienden esto? O sea, cuando yo pongo la transformada de Laplace, a ver, la transformada de Laplace de f de t, esta es la integral de 0 a infinito de e elevado a la menos st por f de t, diferencial de t, y esto es f de s, ¿no es cierto? Entonces si yo pongo f de w, bueno, simplemente acá va a cambiar esto y va a ser w, ¿no? Si yo pongo si pongo acá s menos a, entonces pues acá tiene que ser s menos a, ¿no? ¿Está bien? Entonces, claro, acá está s menos a, entonces tiene que ser la transformada de Laplace de s menos a. ¿Está bien? ¿Eso se entiende? Pregunten, pregunten, ¿ya? Bueno, ya está. Entonces ya está demostrado cuál es la transformada de Laplace de esta expresión, ¿no? Pero en una es e elevado a la t y luego lo integra como e elevado a la st. Ya veo la otra parte. Disculpe. O sea, acá debería ser, llámale si quieres w, ¿no? Esto acá es w, ¿cierto? F. Cambia la variable, porque en vez de s menos a, estoy poniendo s menos a, ¿no? Ya, y una notación para esto, la notación que vamos a usar también es una notación. La notación va a ser la siguiente, sería esto de acá lo vamos a escribir así, ¿no? Si yo quiero calcular esta expresión, e elevado a la t, f en t, entonces eso quiere decir que voy a calcular la transformada de Laplace de la función f de t, y cuando una vez ya lo calcule, simplemente lo voy a trasladar. ¿Ah? ¿Lo voy a trasladar cuánto? S se va a trasladar a S menos A. Esa es la notación que se usa. Ya, y ejemplos de esto, otra vez voy a poner acá, demostración del teorema. Y un ejemplo va a ser esta, ¿no? Por ejemplo, la transformada de Laplace de elevado a la 5 veces t elevado al cubo. ¿Cuánto vale esto? O sea, si aparece este término, entonces ya tiene que haber una traslación en S. ¿Ya? Y acá está, ¿no es cierto? Entonces eso lo voy a escribir así. Esto va a ser la transformada de Laplace de t elevado al cubo. Y después lo voy a trasladar, ¿cuánto? 5 unidades, ¿no es cierto? 5 unidades sería S menos 5. Entonces, ¿cuál es la transformada de Laplace de t elevado al cubo? Lo pongo aquí, transformada de Laplace. ¿Cuál es? No tienen que memorizarlo, pero ustedes tienen que ayudarme. ¿Cuál es? ¿Cuál es? 3 factorial sobre s elevado a la 4, ¿no? ¿Está bien? Vamos a hacerlo para. Entonces eso debe ser igual a 3 factorial sobre s elevado a la 4, pero tengo que cambiar mi s por s menos 5. Entonces esto va a ser 3 factorial sobre s menos 5 elevado a la 4. Y así se la transforma en la próxima. A ver, otro ejemplo. Podría ser este acá, e elevado a la menos 2 veces t coseno de t. ¿Ya cuánto sería esto? Otra vez identifico este término, sé que ese término me dice que tiene que haber una traslación, entonces esto será, voy a calcular la transformada de Laplace de coseno de t y lo tengo que trasladar, ya, sería s más 2, ¿no? Y después, bueno, calculo la transformada de Laplace de coseno de t, eso ya saben, s sobre es el cuadrado más 1, pero eso lo tengo que trasladar 2 unidades, ¿no? El s lo cambio por s más 2. Entonces va a ser s más 2 sobre s más 2 elevado al cuadrado más 1. ¿Ya? Ya bueno, entonces ya tenemos esos ejemplos. Y si yo quiero ahora calcular la transformada inversa, entonces obviamente acá la transformada, vamos a ver la transformada inversa de f en s menos a. Eso va a ser esto que está aquí, ¿no? E elevado a la t por f en t. ¿No? Eso, digamos que está. Si esa es la transformada, la inversa es fácil de identificar. A ver, un ejemplo. Un ejemplo. Tendríamos la transformada inversa de. Perdóname. Esto es. Ya. 2s más 5 sobre s menos 3 elevado al cuadrado. Ya ven. Entonces, para ver esto acá deberíamos identificar traslaciones, ¿no?
¿Y cómo te das cuenta de las traslaciones? Porque tiene que haber un S trasladado, un S menos A o un S más A, ¿no es cierto? Entonces acá tiene esa forma. Tiene que cambiarlo arriba. Entonces ahí hay que completar y darle la forma, ¿no? Esto podría ser la transformada inversa de 2 veces S menos 3. Ahí le estoy quitando 6 y le voy a aumentar 6. Entonces sería más 5. 6 más 5. 11. Entonces esto debe ser 11, ¿no? Sobre S menos 3 pero profesor, cuadrado todos. sobre S menos 3 elevado al cuadrado. Está, bueno, es una forma de simplificar. Esto se va, me queda transformada de Laplace de 2 sobre S menos 3. ¿Y cuánto vale eso? Entonces esto, y acá vamos a usar otra notación. Entonces voy a poner así, la notación es la siguiente, ¿ya? La transformada de Laplace de f de s, voy a calcular la transformada inversa de f de s. Pero recuerda que acá hay una traslación, y si hay una traslación, si tú identificas la traslación, acá debemos colocar el exponente e elevado a la a veces t, ¿no? Por la función inversa, que es la transformada de Laplace inversa de f de s. Entonces esto lo puedo escribir así, que la transformada inversa de 2 sobre s menos 3, voy a hacerlo paso a paso, ¿ya? Más la transformada inversa de 11 sobre s menos 3 elevado al cuadrado. Ya, si yo lo quiero poner como una traslación, esto es la transformada inversa de, bueno, debe ser 2 sobre s, pero estoy trasladando el s en menos 3, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso es. Y acá más la transformada inversa de 11 sobre s al cuadrado, pero claro, es que lo estoy trasladando s menos 3. Esa es la notación, para darnos cuenta. Entonces voy a calcular la transformada inversa de 1 sobre s. ¿Cuál es la transformada inversa de 1 sobre s? Ah, ya, 1. Pero como lo estoy trasladando, debe aparecer este término, ¿no es cierto? Entonces esto va a ser la función 1 por e elevado a la cuánto. E elevado a la 3t. Pero como ahí tienes un 2, 2e elevado a la 3t. ¿Está bien? Ya. Ahora aparece esto acá. ¿Cuál es la transformada inversa de 1 sobre s al cuadrado? 1, ya, vamos a ponerlo acá, ¿no? Para recordar. La transformada inversa de 1 sobre s al cuadrado, eso es t, ¿ya? Eso es t. Entonces, ¿qué viene acá? Debería ser 11 veces t, pero como hay una traslación, entonces tiene que estar acompañado de este coeficiente, ¿no? Entonces, e elevado a la 3t. ¿Ya? ¿Está claro? Ya, bueno, ya está. Después hay otro ejemplo, eso no lo voy a decir. Si acaso, tú digas, su compañero está, no se lo olvide. Hola. Ya, entonces, un ejemplo más. A ver, ¿cuál es el ejemplo? Voy a calcular la ecuación diferencial, eso es solamente una aplicación. La segunda menos 6 veces y' más 9 veces y es igual a t al cuadrado y elevado a la 3t. Esto es y en 0 es igual a 2, y' en 0 es igual a 17. Ya, ojo, por si acaso, ¿ah? Esto está en el libro del SIL, ¿ya? Los ejemplos son del SIL, los estoy tomando de allí, ¿ya? Para que ustedes puedan más tarde revisarlos, ¿ya? Estaba mirando en el SIL, pero no le entendía tan bien hasta que ahora lo estoy explicando. Bueno, es que hay que darle la vuelta una y otra vez, ¿no? O sea, si no entiendes, insistir en lo mismo con ejemplos sencillos. Ya, yo tomo, ya saben cómo resolver esto, ¿no es cierto? Tomo transformar el Laplace de esto, de cada uno de los términos, la transforma de Laplace en la derivada, ya tenemos una expresión. Y bueno, resumiendo, me queda y de s y me va a quedar, bueno, habría que calcular la transformada de Laplace de esto, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuánto queda la transformada de Laplace de esto aquí? 2 factorial sobre 2 factorial sobre s. ¿Es una traslación? Sí, ¿no es cierto? Es una traslación. Ya, entonces, vamos a ver acá. Transformada de Laplace de t al cuadrado e elevado a la 3t. Yo voy a calcular la transformada de Laplace de t al cuadrado, pero yo sé que tengo que trasladarlo
3 unidades a la derecha, ¿no? 3 unidades a la derecha. Salud. Ya está. Y esto acá es igual a 2 factorial sobre sería 2 factorial S menos 3 al cuadrado. sobre S menos 3. Ah, ya, bueno, ya lo estás trasladando, ¿no? Ya me pasé un paso, pero bueno, está bien. Ya, eso lo reemplazas acá, sería 2 simplemente, el factorial de 2 es 2. Y todo esto acá te sale y finalmente te va a quedar algo así, ¿ya? Sería 2S más 5 sobre S menos 3 elevado al cuadrado más 2 sobre S menos 3 elevado a la 5. ¿Ya? ¿Qué? ¿Cómo? Pues mejor puede resolverlo de cero, incluyendo la parte que supuestamente nos hemos saltado. Ya, pero es que, a ver, vamos a repasar entonces. ¿Cuál es la transformada de Laplace de la derivada? De la primera derivada, ¿cuál es la transformada de Laplace? ¿Qué? No. Agarren su cuaderno. Menos f en 0 más s veces ya, la transformada en Laplace. No, f ya no, si no es y, ¿no es cierto? Y de s, ¿no? Y de s. ¿Está bien? Y la transformada en Laplace de la segunda derivada ya, sería menos la primera derivada en 0. Bueno, acá sería y, ¿no? No es f, sino es y. Acá sería y, 0. ¿Qué más? ¿Más o menos? Menos y en 0 más s. Acá falta un s, ¿no? Menos s. Acá sería s al cuadrado y en s. ¿Ya? ¿Estás seguro, no? Ya. No me acuerdo. Ya, bueno, usted tiene que acordarse. Sí. Ya, bueno, la cuestión es que yo reemplazo, bueno, puede ser un paso previo, pero después me voy a saltear, así no voy a llegar a avanzar. Entonces, la transformada de Laplace de eso, como habíamos dicho, la segunda derivada sería menos y en 0 menos s veces y en 0, y en 0, ¿sí? Más s al cuadrado y en s, ¿no? Es esta parte. Menos 6 veces la transformada de Laplace de y'. Entonces esto será igual a y en 0, menos y en 0, que más s veces y en s. Más 9 veces la transformada de Laplace de y, eso es y en s. Esto debe ser igual a la transformada de Laplace de esto, que sería todo esto que está acá, 2 sobre s menos 3 elevado al cubo. ¿Ah? Bueno, de ahí agrupa los términos, reemplaza la condición inicial, esto acá es 2, ¿no es cierto? Esto acá es 17, esto acá otra vez es 2, y ya está. Entonces, en un lado, separas. Está bien, eso no lo voy a hacer, ¿no? Usted tiene que confiar. Entonces, esto debe ser igual a... Profesor, si sería en vez de s menos 3, digo, en vez de ser elevado al cubo, sino a la cuarta, entonces arriba tendría que ser t cubo en vez de t cuadrado, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Aquí? No, más. Ahí si fuera t cubo, ¿O acá? abajo en... Sí, si ahí fuera t cubo, entonces No, es que sería... acá está, pues, ya, por eso ya es memoria, ¿no? Estoy tratando de acordarme. Eso ya es memoria, entonces ya... O sea, tiene que tener la tablita. En el sí, al finalizar, hay una tabla, ¿ya? Tomen eso como referencia para el examen. ¿Ya? Ustedes van a manejar esa tabla como ustedes quieran. En el examen va a ser más que nada modelamiento, ¿no? Bueno, tiene que haber algo de técnica también, ¿no? S menos 3 elevado al cuadrado más 2 sobre S menos 3 elevado a la quinta. Elevado a la quinta por alguna razón sale, pero no sale elevado a la quinta. Ya, ¿qué hago eso acá? Igual como dice, es esto, ¿no? Aquí está, bueno, ya lo resolví, ¿no? Sí, tengo todo eso acá, entonces esta parte ya está resuelta, me falta esta parte nada más, ¿no? Entonces ahora y en t es la transformada inversa de esta, ¿no? Más la transformada inversa de esta. Transformada inversa es acá, bueno, ya lo hallé. 12 elevado a la 3t más 11 veces t elevado a la 3t más 2 veces. ¿Y cuál es la transformada inversa de esta? Está trasladada, ¿no es cierto? El s. Entonces yo voy a calcular la transformada inversa de transformada inversa de 1 sobre s elevado a la 5. Ya, pero aquí hay que completar, ¿no? ¿Y el 2? No, pues saca el 2 está aquí. Saca el 2. Entonces esto sería... Acá hay que darle la forma, ¿no? 4 factorial, 1 sobre 4 factorial
¿Y esto qué cosa es? Sería 1 sobre 4 factoriales, 4 por 3 por 2, sería 24. 24 veces t elevado a la 4. Ok, t elevado a la 4. Pero bueno, como está trasladado, esto es t elevado a la 1 sobre 24, t elevado a la 4. Y como hay una traslación, tienes que recordar, ¿no? Tengo una traslación, ¿de acuerdo? Entonces tengo que agregar ese término. T elevado a la... ¿Cuánto? T elevado a la 3t. Ya está, bueno, esa es la solución de ecuación diferencial. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? Entonces nos vamos a quedar con esta de acá, recuerda, ¿no? Si tengo una traslación en el eje S, ¿no? Cuando yo digo en el eje S es porque S es la que voy a trasladar, voy a cambiar por S menos A, ¿ya? Entonces si tienes una transformada de Laplace que tenga esta forma, es esto. Es como jugar Lego, ¿no? Cuando tú empiezas a armar armas, desarmas, es solamente saber eso, no hay más cosas. ¿Y cuáles son tus piezas? Tus piezas son toda la tableta de transformadas de Laplace. Siempre tienes que saber ubicar dónde va esto acá, reconocer qué forma tiene cada una de ellas. Muy bien. Ahora, ya, acá sí voy a dedicar un poco más de tiempo porque necesito, ahora sí voy a borrar esto. Voy a borrar esto, ¿ya? Ahora, quiero reconocer dos funciones. ¿Ustedes están viendo los videos que está grabando su compañero? ¿Sí? No, los subo, pero no creo que muchos los miren. ¿Ha hecho su canal? Es el que es de la cuenta del correo, la cuenta de la universidad, o sea, donde subía los trabajos para la universidad. Ya, Mejor lo dejo escrito al final. Vamos a tener que hacer algo de ella. Después hablamos de negocio, no te preocupes. Traslación en el eje. Ya debes empezar a separar tus Eje de física. Y ahí dice traslación en el eje S, ¿no es cierto? O sea, S cambio por S menos A. Cada vez que haya esa traslación es porque debe haber un factor E elevado a la T, ¿no? Consecuencias de esto, ¿qué pasa si la función f es igual a 1? Solo nos queda el E igual a E a T. Si f es igual a 1, entonces la transformada de Laplace de E elevado a la T es igual a ¿cuánto? Claro, ¿cuál es la transformada de Laplace de 1? 1 sobre S, ¿no es cierto? Pero como hay una traslación de A, será 1 sobre S no, sino 1 sobre S menos A, ¿no? Consecuencia de aplicar la traslación. Ahora, ¿qué cosa es la traslación en el eje T? Ahora voy a jugar con las funciones T, a las cuales se le toma la transformada de Laplace, ¿ya? ¿Cómo las voy a jugar? Voy a moverlas. Entonces, ¿para qué las muevo? No domino mucho honestamente este tema, pero cuando vemos, cuando hay aplicaciones en circuitos, ¿no es cierto? A veces retrasamos una señal, una determinada cantidad, lo desfasamos la señal para que después de un determinado tiempo empiece a funcionar, ¿ya? Entonces hay ondas que hay que desfasarlas. Por eso es necesario, en esta ecuación diferencial que puse, esa de allá, puede que acá hay una especie de fase. Esta onda la podría empezar fácilmente, podría empezarla aquí y después que sea así, ¿no? Yo puedo, digamos, modelar situaciones con desfases. Entonces la idea de las traslaciones es que las transformadas de Laplace me puedan ayudar a resolver ecuaciones diferenciales donde haya desfases, ¿ya? En el tiempo. Piensa que estamos manejando ahora el tiempo. Entonces, una primera aproximación a esto es definir esta función de traslación unitaria, que la voy a definir así. La traslación unitaria es esta, ¿no? Va a ser, ya, ¿cuál es la idea de la traslación unitaria antes de escribirla? O sea, yo quiero que sea 1 a partir de A y 0 antes. O sea, una cosa así, ¿no? A partir de A, que valga 1. ¿Cómo hacemos eso? Ya, entonces a partir de A, antes 0, ¿no? Pero a partir de A, que valga 1. Ya está. ¿Estamos? ¿Sí? Ya, acá debería ser así y acá así. O sea, a partir de A, que valga 1 realmente. Entonces, ¿cómo definimos esa función? Bueno, esa función sería, entonces va a ser 0, ¿no es cierto? Hasta antes de A. Hasta antes de A. Y no sin tocar el A. Y va a ser después 1
a partir de A en adelante. ¿Está bien? Ya, ¿cuál es la ventaja de tener esta función? Si ustedes se acuerdan operaciones con funciones, ¿qué pasa si yo tengo una función trigonométrica? Mira, y la función trigonométrica es... Espérate. Ya, vamos a poner primero, es así. Primeros, ya. Que sea así. ¿De acuerdo? Y que A valga pi medios. Y acá esto vale pi medios. ¿Qué pasa si yo multiplico ambas funciones? Entonces, multiplicar ambas funciones significa multiplicar sus imágenes, ¿no es cierto? Entonces, seno en 0 vale 0, ¿no? Y esta función unitaria en 0, bueno, vale 0. Entonces, el producto vale 0. Entonces, si yo multiplico en esta, por ejemplo, esta imagen, esta preimagen, este valor que valga, por ejemplo, 0,3, su imagen es tanto, ¿no? Y acá, 0,3 es 0, y el producto de las dos es 0. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de estas dos? Si es que yo las multiplico. El resultado de estas dos va a ser, bueno, hasta pi medios tiene que ser 0. Hasta pi medios es 0. Ya está listo. Y a partir de pi medios, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale el producto de esta con esta? Es la... No. Esto de acá es seno de... ¿no? Si eso es x, esto es seno de x, ¿no? Y multiplicado por 1 me da seno de x. Ya, ok, mira. ¿Qué pasa si es pi medios? Entonces tendríamos que multiplicar esto por 1. ¿Cuánto vale seno de pi medios? 1. Por 1, 1. Entonces acá en pi medios sería 1, ¿no? ¿Está bien? Ahora, toma acá otro valor. Vamos a llamarle alfa. ¿Cuánto vale en seno de alfa? Bueno, seno de alfa será pues seno de alfa, ¿no? Y acá cuando es alfa, ¿cuánto vale? Entonces, ¿cuál es el producto del seno de alfa por 1? Seno de alfa. Entonces, cuando es alfa, vale seno de alfa. Pero si te das cuenta, y yo empiezo a hacer con cada uno de estos puntos y los multiplico, ¿qué cosa va a dar resultado? La misma gráfica. La función multiplicada por 1. O sea, la misma función. O sea, la gráfica va a ser la misma función que esta acá. Así. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Es anular esta parte acá. Anulo y me quedo con esta parte. Anulo y aquí. ¿Está claro? ¿Sí? Pero, ¿por qué hacemos eso? Ya, porque lo que yo quiero es tomar partes de la función. ¿No es cierto? Quiero construir pedazos de función. Entonces, para que poder manejar las ondas, ¿no? Quiero manejar las ondas. Ok. Hasta ahí está bien. ¿Ya? Ahora, por ejemplo. Déjame ponerte otro ejemplo más. Avísame siempre que esté así, es porque estoy buscando el amor. Ya, muy bien, ahora, ¿qué pasaría si yo tengo la función f de t que sea igual a 2t menos 3 y yo lo multiplico por la función, a ver, vamos a poner f de t por u de t menos 1? ¿Cuál es el resultado de esto? Vamos a ver la gráfica de 2t menos 3 es una recta dependiente de 2 que pasa por menos 3. Acá que sea menos 3, así, ¿no es cierto? Y va a ser 0 acá, va a ser 0 cuando es 3 medios. Y esa es la recta. Ahora, ¿qué pasa si esa función la multiplicamos por u de t menos 1? ¿Vas a hacer hasta 1? Exacto, lo que hace, como le decía, ¿no es cierto? Ahora ya no quiero que sea hasta pi medios, sino quiero que sea, ahora voy a hacer lo mismo, ¿no? Hasta acá es 3, entonces hasta 1, si acá es 3 medios, acá debe ser 1, ¿no? Acá debe ser 1, si acá es 0, la función unitaria traslada una unidad
1 abierto acá y de aquí en adelante cerrado y así. Entonces si hago el producto de esta con esta, significa que hasta 1 vale 0 y de ahí en adelante te quedas con la función. Entonces el resultado de esto acá, el producto de estos dos, será una función que hasta 1 es 0 y en 1 ¿cuánto vale esto? En 1 vale menos 1, ¿no es cierto? En 1 vale menos 1 por acá, así cerrado, y en adelante sigue la misma función. Entonces es lo que ocasiona. ¿Ya? Me voy a anular un pedazo de la función y después Pero, continúa la misma. ¿Ya? ¿para qué vamos a aplicar esto? O sea, solo para manejar... ¿Por qué necesitamos manejar trozos de las funciones? Ya, a ver, una buena pregunta. ¿Cómo llegaríamos a construir esta función? Porque lo que yo quiero es, te doy una señal y ahora a esa señal que es esta EDT, tengo que tomarle su transformada en Laplace. Porque yo quiero modelar y quiero resolver la ecuación diferencial. ¿No? Entonces la pregunta sería, ¿cómo hago para calcular la transformada en Laplace de esta función? Hay que anular todas Entonces, vamos a ponerlo más simple. A ver, ¿cómo hago para calcular la transformada en Laplace de esta función? Entonces la pregunta sería, bueno, quiero calcular la transformada en Laplace de estos, ¿no? Entonces, a eso quiero ir. Quiero tratar de ver cuál es la transformada. Ya que lo dijiste, bueno, quiero calcular cuál es la transformada en Laplace de una función trasladada a unidades así, t menos a. Eso es lo que quiero saber. Eso es el objetivo. Cuando ya tengo que resolver, si yo lo resuelvo eso ahí, entonces puedo resolver cualquier modelo que esté simulando, digamos, una señal como esta. ¿Eso responde a tu pregunta? O sea, queremos hacer la misma... Queremos encontrar la Laplace de la función, pero sin el pequeño tramo. Ahorita quiero que noten cuáles son los efectos de usar la función trasladación unitaria. Esta acá. ¿Ya? Quiero ver qué es lo que pasa. Ahora, la pregunta sería, ¿qué es lo que sucede con una función que ha sido trasladada y después le estoy tomando el escalón unitario? ¿Qué pasa con la función? Ya, entonces a eso voy a llegar. A ver, quiero graficar esto, un ejemplo más. Nuevamente, esto está en el SIL, no estoy haciendo maravillas, no estoy haciendo, ¿ah? Simplemente lo que está en el SIL. Quiero graficar esta función de aquí. A ver, esta función es... espérate. Ya, sí, es así. Va acá, vale 2. ¿De acuerdo? Acá es abierto. Acá vale menos 1. Cerrado. Viene aquí, abierto. Cerrado aquí. Y aquí en el... Y acá es menos 1. A ver, ¿cómo puedo expresar una función que está definida así, usando una combinación de escalones unitarios? Piensen un poquito, ¿no? Piensen un poquito, a ver. Ponle pausa. ¿Ya? Esta función constante tengo que piense aquí. Ya, ¿cuál es la función constante? Esa función constante ft es simplemente 2, ¿no es cierto? ¿Está bien? Ahora, a mí me gustaría que permanezca siendo 2 hasta allá. No he indicado este valor. Vamos. Quizás eso era el detalle. Ya, vamos a poner que sea 2 y 3. Acá 2 y acá que sea 3. Hasta 2, que siga siendo esto. Pero a partir de 2 en adelante, quiero que ya no sea 2 sino sea menos 1, ¿no? O sea, menos 3 veces esto. Entonces, la idea sería a esta función sumarle una función escalón unitario. El escalón unitario debería llegar hasta 2, ¿no es cierto? Y en 2, ¿cuánto debería ser? Y bueno, ya no va a ser un escalón unitario, porque ahí un escalón unitario sería aquí 1, ¿no es cierto? Pero si ese escalón unitario lo multiplico por menos 3,
ya no llegaría hasta 1, sino ¿cómo sería? Ya no sería esto, sino sería así, ¿no? Cerrado acá y aquí. Eso sería menos 3. Tiene que ser menos un medio para que no sea razón. A ver, vamos a ver. ¿Quién es esta función que acabo de dibujar? Esta de acá. ¿Quién es esta? Esta que es la función escalón unitario trasladada 2 unidades a la derecha. O sea, a partir de, antes de 2 vale 0, ¿no es cierto? Y después de 2 debería ser 1. Ya, pero ya no quiero que sea 1, sí quiero que sea menos 3. Entonces lo multiplico por menos 3 para que ahora ya no sea 1, sino sea menos 3. Estamos. Entonces, ¿qué pasa si yo sumo estas dos funciones? Entonces vamos a empezar. Empecemos, ¿no? Hasta aquí a 2. Si tú sumas este pedacito con este pedacito, ¿sale 0? No, porque acá es 1, ¿no? Perdón, acá es 2, acá es 2. Sale 2. 2 más 0. Y después de 2, bueno, acá recuerda que es, acá es constante 2, pero acá es abierto en 2 y cerrado acá, ¿no es cierto? Y estamos tomando cerrado aquí. Ya, ¿qué pasa en 2? ¿Cuánto vale la suma? La suma de esta con esta ya vale menos 1. Y de ahí en adelante, Tiene que ser una tercera función. suma, pues imaginen, en este valor de acá, ¿cuánto vale la función? 2. En este valor que está acá, ¿cuánto vale la función? Menos 3. 2 con menos 3 siempre me va a dar menos 1. Entonces la gráfica resultante sería así, ¿no? 2, 2, 2, acá, bueno, empezamos en 2 y hasta 2, digamos, va a ser, bueno, antes de 2 va a ser así. Ahora, en 2, ¿cuánto vale? En 2 vale menos 1, cerrado acá y así. Esto sería menos 1, menos 1. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? A esta función voy a sumar esas dos, ¿no es cierto? Esas dos funciones. Entonces, ¿qué cosa tengo acá? Entonces, sería 2 más, menos 3 veces u en t menos 2. ¿Ya? Dime. Todo eso tendría que multiplicarlo por 1 de nuevo. ¿Por 1? Si lo multiplico por 1, No, por un cubo. Para hacerlo 0 después. ya, sí, a ver, vamos a ver. Si yo lo multiplico por un u, ya, ¿quieres hacerlo 0 hasta dónde? No, desde 3, pues. Bueno, pero espérate, a partir de 3 quieres que sea 0. La función unitaria es antes de 3 me da 0. Después de 3 me da 1. O sea, si estás pensando, no sé si esa es tu sugerencia, Claro. todo esto lo multiplico por u en t menos 3. ¿No? Bueno, lo que estás haciendo acá es que todo lo que hemos construido hasta 3 lo anulamos, o sea, por las puras. Y después de ahí me quedo con la que está acá. O sea, el resultado de eso sería 0 y acá sí. ¿Ya? No es esa. ¿Y acá hacemos ahora? Sumar otra función, ¿no es cierto? Otra función de escalón unitario. Una que a partir de 3 sea 1, ¿no? Para que sumada, claro, hasta antes de 3 debería ser 0 y a partir de 3 debería ser 1. Entonces, a toda esta función, muy parecida a lo que hemos hecho antes, le voy a sumar u de t menos 3. Hasta antes de 3, esto es 0, o sea que me va a seguir dando esta función. Pero a partir de 3, esto ya vale 1. Sumado a lo anterior, entonces esto queda acá, abierto aquí, y a continuación viene este acá. Cerrado aquí.
¿Está bien? Ya, esa es la función, ese es el objetivo del escalón unitario. Es manipular señales. ¿Ya? Yo quiero construir señales definiendo una función, vamos a llamar esta función W de t. No sé, de alguna forma esto tú lo puedes programar, ¿no es cierto? Si lo programas, ¿quién ha hecho algo de programación con señales así? ¿Alguien ha manejado? Pero... ¿Alguien ha hecho? ¿Dónde está mi...? No, nadie. Bueno, ya, pues para el siguiente mini proyecto hagan cosas así de este tipo, ¿no? Entonces, ya, ahora, la idea es, otra vez, ¿no? ¿Cuál es la transformada de Laplace de esto? Pero ¿cómo hacemos con el U? Otra vez estamos en esta situación, ¿no? ¿Cómo se calcula la transformada de Laplace de esto? Bueno, entonces, el otro objetivo es acá, ¿no? Bueno, quiero calcular, otra vez, un TH. Cuando pongo TH, me estoy refiriendo al teorema, ¿ya? ¿Cuál es la transformada de Laplace de f en t menos a por u en t menos a? Bueno, primero voy a demostrar, después voy a poner, porque no me acuerdo. Mejor lo demuestro, cosa que ya no se acuerdan, ¿no? Ya, entonces a ver. Dice, la transformada de Laplace a f en t menos a, u en t menos a. Ya, por definición, ya es súper fácil, ¿ah? Súper fácil esto. Por definición, ¿qué es igual a esto? Mira acá. ¿Cuál es la definición? Eso será la integral de 0 hasta infinito t elevado a la menos st, ¿de acuerdo? Y todo esto, ¿no? Esto es f en t menos a por u en t menos a diferencia de t. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, ¿qué cosa hace la función de escalón unitario? El escalón unitario lo que está haciendo es esto, ¿no? Va a ser 0 hasta a y de ahí en adelante va a ser 1. ¿Está bien? Entonces, si yo multiplico esta función por esta, hasta antes de a, ¿cuánto me sale? 0. ¿Ah? Entonces, lo que voy a hacer es esto. Voy a separar esta integral en dos integrales. Voy a poner la propiedad de la integro de 0 hasta a, e elevado a la menos st, f en t menos a por u en t menos a, más la integral de 0 a y desde a hasta infinito, de la misma cosa que saca, menos st, f en t menos a, u en t menos a, diferencial de t. ¿Está bien? Ya, pero ¿cuánto vale esto acá? De 0 a 0. Esto vale 0, ¿no? Esto es 0, así que si igual a 0 se va, todo esto acá vale 0. ¿Estamos? ¿Qué? Y me queda esto, ¿no? Pero ¿cuánto vale la función u de t menos a desde a hasta infinito? 1. O sea que todo esto acá vale 1, esto es igual a 1. ¿Ya? Por favor, abran campo. Ya, entonces ¿qué me está quedando? Me está quedando, voy a poner acá, la integral de a al infinito de e elevado a la menos st por f en t menos a diferencial de t. Ya, entonces acá casi tiene la forma de transformar en Laplace, ¿no? Sí, la definición. Entonces, si acá estuviera el a, el t mejor dicho, ya estaría, ¿no? Sí. Pero claro, acá está el a, pues. Entonces debería ser desde 0 para que sea transformar en Laplace. Esto va a ser un cambio de variable. El cambio de variable va a ser tau, va a ser igual a t menos a. ¿Ya? El diferencial de tau es diferencial de t. ¿Se acuerdan cálculo 1? Matemática 1. Entonces esto va a ser igual a la integral de elevado a la... espérate, ¿cuánto vale t entonces? T será igual a tau más a, y lo reemplazo, sería menos s en tau más a, y f, me queda f en tau, y diferencial de t, es diferencial de tau. Y cuando quiero ver los límites de integración, pues pienso, ¿no? Cuando t es igual a, tau ¿cuánto vale? Si t, ¿no? Fíjate que t está yendo de a a infinito, entonces acá tengo que ver de dónde va el tau. 0. Si t es a, tau vale 0. Y si t es infinito, tau es infinito. ¿Está bien? Tada. Ahora, listo, ahora ya casi tiene la forma, ¿no? Pero me está sobrando algo. ¿Quién me está sobrando? El A. El A, me está sobrando el A. Entonces voy a sacar esto acá, lo voy a desdoblar. Esto va a ser E menos S tau, E elevado a la menos S veces A,
Y como no depende esto de tau, ¿no es cierto? Es una constante y sale el integral y lo que me está quedando es e elevado a la menos s veces a, integral de 0 hasta infinito, de e elevado a la menos s veces tau, f de tau, diferencial de tau, y esto de acá, ustedes ya saben que eso es la transformada de Laplace, ¿de quién? De la función f. F de tau. F tau. F, ya, pon f de tau, lo que quieras, ¿no es cierto? No importa, tau, t, es una variable, no importa. ¿Ya? Entonces esto va a ser e elevado a la menos s en a por... Recuerda que esto me da un f de s, ¿no es cierto? Sí. Entonces voy a poner f de s. ¿Ya? ¿Cuál es el teorema? F de El tau. teorema, y lo voy a poner acá, el teorema es que lo que estaba buscando me sale esto. ¿Ah? Y acá dice el teorema. Pero ¿cuánto valdría el f de s en este caso? ¿Cuánto vale esto? No, tau no, ya mira. E elevado a la menos SA transformada en Laplace ¿de quién? De S. Esta es la transformada en Laplace de la función f, ¿no es cierto? Ya está, listo. Ah, Lo que falta acá indicar es qué cosa es esto de acá. O sea, geométricamente hablando. Eso lo voy a escribir acá. ¿Ah? Traslación unitaria, lo voy a borrar. no. Sí. A ver. Mira. Imagínate que tienes esta función. Esta es la función. Así. Es la función f. ¿Ya? Es la función f de t. ¿Qué cosa es f de t menos a? Traslado a unidades a la derecha. Entonces imagínate que esta se va hasta acá. Es más, voy a poner hasta por acá. ¿No? Y acá es a. Y entonces esto sería una cosa así. ¿Está bien? Ya, ¿qué pasa si a esa función yo lo multiplico por el escalón unitario t menos a? Todo es de 0. Entonces, hasta antes de a, la función resulta sería 0, acá abierto, y después de a, la misma función. Entonces, en el fondo, ¿qué cosa he hecho? Es trasladar la función a unidades a la derecha, pero antes la estoy haciendo como 0. Esta señal es nula hasta antes de a, y ahora la señal prendo, hago clic y ya empieza a funcionar. ¿Está bien? ¿Eso servirá para ustedes o no servirá? No tenemos la menor idea. ¿Preguntas? Ya. Bueno, no sé si quieren hacer... Vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Pero profesor, o sea, no entiendo cómo es que cuando era ahí era la Laplace de la función en t tau, pero luego lo cambió de Estoy frente a sospechando fs. que cuando hace comentarios y lo graba, ahí está ganando réditos, ¿no? Los videos no tienen nada de cómo se llama. ¿No? Pero tiene tenemos nada. que hacer eso, pues hombre. No tienen nada de monetizamiento. Ya, no. Ya, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu pregunta? Sino que cuando llegó allá, de frente lo pasó a f de s, pero no estaba en f de tau. Recuerda, mira, cuando yo pongo f de tau... Sino que tau era equivalente a t menos a a. ver. Ya, miren, voy a ponerlo así, porque la verdad es que... Ya me confunde. Escucha. Si pongo tau acá, no debe ser nada extraño por ustedes saber que ese tau es la variable independiente, no es la variable de integración, ¿no? Entonces, si integro f de tau, diferencial de tau, desde a hasta b, ¿será diferente integrar f de t, diferencial de t, desde a hasta b? No. Es lo mismo, pues, ¿no? Entonces voy a tomarme el lujo de borrar este tau y ponerle t para que no te traumes, y poner acá t, pongo t y es lo mismo y acá sería f en t. Y el a. Y el a, ¿qué tiene acá? Nada. Sino que el tau era equivalente a t menos a. No tiene nada que ver con el tau, queda ahí. Es una variable de integración, yo puedo cambiarla como uno quiera. ¿Ya? Ya. Hasta acá solamente hemos hecho dos cosas, ¿ah? Uno que es traslación con el eje S
o sea, cambiar el S, ¿no es cierto?, por S menos A, y ahora estoy trasladando mi señal A unidades hacia adelante, o puede ser A unidades hacia atrás, como quieras, ¿no? Puedes retardar la señal o puedes, digamos, ponerla mucho antes, esa es la idea. Bien. Diga, ¿alguna pregunta? ¿Un ejemplo? Ya, sí, necesitamos un ejemplo, pero... Ya, lo que sucede es que nosotros usualmente no trasladamos la señal, pues, o sea, T menos A no la traslado antes, sino voy a tomar la señal a partir de un determinado punto. O sea, usualmente no es que tú agarras tu señal y luego la trasladas bonita y se acomoda, y después ahí aplicas, sino me gustaría saber, o sea, tengo lo que hemos estado haciendo antes, ¿no? Tengo Sino esto, que, tengo pues, esa señal, Profesor, bueno, y la quiero tomar a partir de A, pues. O sea, realmente no sería esta mi gráfica, sino sería, vamos a poner que sea una cosa así la función. Entonces, claro, quiero que sea de aquí, me olvido de esto de acá y ver esto, ¿no? Y de ahí en adelante tomar esa señal. Entonces la pregunta sería, y acá voy a poner un corolario, es bien matemático. pero... Me permiten poner algunas cuestiones matemáticas, no quiero ofender a los ingenieros por si acaso. Pero no, es que No hagan tanto ruido. voy a poner corolario, es un término súper matemático. ¿Eh? Corolario. Corolario es simplemente consecuencia del teorema. Una consecuencia del teorema. El corolario es este. ¿Cuál es la transformada de Laplace de f en t, u en t menos a? ¿Ya? O sea, simplemente no quiero trasladar la señal, como les decía, hasta unidades, sino tomar la señal f de t y aplicarle el escalón unitario para ver cuál es desde tal punto su transformada de Laplace. Pero, y resulta que es bien sencillo esto. Es fácil hasta ahorita, ¿no? No está complicado, ¿sí? Es solo armar, desarmar, integrar cosas que ustedes saben integrar, no hay problema. Ok, entonces mira lo que voy a poner acá. La transformada de Laplace de f en t por u en t menos a. Bueno, ¿qué te encantaría que estuviera acá en f t para poder utilizar el teorema? Ya, entonces voy a construir una función, ¿ya? Y es una función súper obvia. En vez de poner f de t voy a llamarle, o sea, voy a poner acá, ya, pues yo quiero que f de t sea igual a se me ocurre un h de t menos a. ¿Ya? Un h de t menos a. ¿Está bien? Ya, pero ¿quién es ese bendito h de t menos a? Yo voy a hacer un cambio de variable para que sea bien súper obvio. Voy a poner tau es igual a t menos a, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién es? Lo que estoy buscando es h de tau, ¿no? h de tau. ¿Quién es h de tau? T menos. Bueno, tengo que despejar quién es t, pues, ¿no? Entonces, de acá será t es igual a tau más a. ¿Quién es h de tau entonces? F de tau más a. O sea, ¿quién es h de t? Olvídate esto. ¿Quién es h de t? F de t más a. ¿Ya? Okay. Entonces, la función que tú estás buscando es f, o sea, vamos a enviar, por favor, no quiero que se maneje con esto, vamos a ponerle x. ¿Ya? Para que no te manejes que es el mismo t de arriba, ¿no? Estoy cambiando si me ve de tau, llámale x, pues. Es la misma cosa, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto debe ser igual a la transformada de Laplace de la función h de t menos a de u de t menos a. Ya, pero ahora sí, pues esto ya la sé, ¿no es cierto? El teorema que me dice, el teorema es esto, ¿no? El teorema sería e elevado a la menos s veces a. Y permíteme corregir, no corregir, sino mejorar esto. Este f en s no es nada más que la transformada de Laplace de f de t, ¿no? O sea, este es e elevado a la menos sa por f en s. Ya, entonces acá lo que debería venir es la transformada de Laplace ¿de quién? De h de t, ¿no? h de t. Ya, pero ¿quién es h de t? Ya lo encontramos, ¿no? Esto es lo mismo que poner e elevado a la menos sa, la transformada de Laplace de la función f de t más a. Entonces el corolario dice, si tú quieres calcular la transformada de Laplace de esto debe ser igual a e elevado a la menos s en a por la transformada de Laplace de f en t más a.
Ya está. Oh. Ya, un ejemplo, ¿ya? Recuerden que mi objetivo es resolver esto, ¿ah? ¿Ya? O sea, para no perder el horizonte. El horizonte es este acá, ¿no? Súper Vienen, bacán, o sea, supongo que vendrán como si esta herramienta, ya súper Saiyajin, ¿no? Ya, o sea, Majin Buu que hace un Chancay de 5. Ya, a ver, un ejemplo. Majin Buu, ¿no? Majin Buu Ya, ok, a ver, por ejemplo, ¿cuál es la transformada de Laplace de coseno de t u de t menos pi? Pero profesor, de nuevo, no, óyalo. No, no preguntes. Ya. Sí, ya. ¿Qué cosa es esto acá? Ya sé que es lo mismo, pero ahora quiero saber, ¿cómo es la señal? ¿Cómo es la señal? La Reemplacemos. señal es antes de pi, 0, pero claro, coseno era... Coseno es así, ¿no? Así es coseno, ¿no? Entonces voy a tomar las señales 0 acá, acá, empiezo acá, y acá sería... Y de ahí en adelante, ¿no? Entonces quiero calcular Pero, transformar la profesor, plaza de esa función. Una duda, en vez de hacer esta traslación, ¿no sería mejor poner No que... estoy trasladando, ¿ah? Acá lo que estoy haciendo es tomar parte de la señal. Una porción de la señal. No sé, pero no le podemos dar un valor inicial en vez de cortar esa No. parte. Bueno, no te confundas. Cuando tú hablas de valor inicial, puede que estés confundiendo que con condiciones iniciales es una ecuación diferencial. Ya, eso es otra cosa. Esto, piensa en esto, ¿no es cierto? Por favor, alguien me ayude con esto. ¿Quién es más técnico que yo? Seguro que hay acá mucha gente más que yo. ¿Qué cosa? A ver, eso es muy bien. ¿Qué cosa representa este EDT? Los que han estudiado. ¿Qué cosa es EDT? ¿Ah? Ya, entonces, ¿esto tiene sentido? ¿Cómo interpretas una señal o un voltaje que tenga este comportamiento? O sea, así, imagínate. Un voltaje que sea así. Acá que sea, no sé cuáles son las unidades. Desconozco mayormente. Y acá, voltios, muy bien, gracias. Voltios, o milivoltios, ¿no? Y acá en un segundo llega esto acá. Así. Ya, En el libro tenía de eso, pero con varios picos. ¿Está corriendo? Sí. ¿Cómo haces para que Supongo que es segundo, ¿no? Un segundo. Sí, ponte un segundo, sí, un segundo. Ya pedime. Y de ahí es continuo, supongo. No, de ahí se hace 0. Todo. 0. 0, sí. Profesor, ¿Eso puede ocurrir o profesor, no? por la gráfica me parece como si fuera un capacidor que se está cargando y luego se descarga de golpe. No, porque el capacitor tiene la gráfica de la carga es tipo una onda. No solo que una curva recta. que tiene una cinta. te digo. Y después baja, ¿no? Pero ahí es una forma explicar. Necesitamos un físico. Sí. Profesor, cuando tuve el problema de la... Amor. Profesor, cuando tuve... Ya, les prometo que para la próxima sesión les confirmo qué cosa es. ¿Ya? Ya, Voy pero... a aprender. Profesor, ¿puedes explicar? Cuando tuve problemas con la resistencia de aire... Hombre, estamos en esto, no nos concentremos. A ver, chicos, ya, vamos. ¿Cómo sería la transformada de Laplace de esto entonces? Ya sé que la señal es esta, ¿no es cierto? Entonces, la transformada de Laplace debe ser igual a esto, ¿no? E elevado a la menos SP o pi veces S, SP, como quieras. La transformada de Laplace de la función, ¿no? Más... Coseno de t más Pi. esto es a, recuerda que esto es a, no va a ser en condiciones difíciles. ¿Puede repetir no como yo pues? Ya que lo estoy grabando, ¿no? Te la perdiste, hombre. Ya, ¿qué hago? Bueno, caballero de por fracciones parciales, ¿no? No estaba pensando que podía haber otra forma. Es al cuadrado más 1 por s más 1. Esto es igual a sobre s más 1 más b veces c, perdón, b veces s más c sobre s al cuadrado más 1, ¿no? Entonces esto debe ser igual a, ya, acá es lo feo que tiene esto, no me gusta. Al cuadrado más 1 más, y esto por esto, ¿me ayuda?
sería esto por esto te queda b s al cuadrado, esto por esto te queda más c veces s, ahora 1 por esto más b veces s y 1 por s es más c, ¿no? Todo lo demás, lo mismo que está en el denominador y esto debe ser igual a eso que está aquí. Entonces vamos a ordenar, esto sería a más b s al cuadrado. Por favor, me están siguiendo, ¿no? Estoy acá haciendo todo, yo solamente tengo más. Esto es querer un poco pequeño. Más ac más b veces s más, y me está quedando el a más s, a más c. Bueno, pude haber encontrado el valor de a más rápido, ¿no? Voy a encontrar el valor de a más rápido, ¿ya? Todo lo multiplico por s menos 1, por s más 1, y después lo voy a reemplazar cuando s vale menos 1. Ahora vamos a ver porque eso es bien sencillo. Si todo lo multiplico por s más 1, se va este se va, y acá me queda s más 1, ¿no? Pero si yo lo evalúo en s igual a menos 1, entonces vuela. Entonces, ¿a cuánto es? A será igual a menos 1, menos 1 sobre 2, menos 1 medio. ¿Ya? Entonces, a vale menos 1 medio, eso ya está, ya encontramos acá. Pero por otro lado tengo esto, ¿no? Ya. Entonces, ¿esto cuánto debe ser? Esto tiene que ser 0, esto tiene que ser 1 y esto tiene que ser 0. Bueno, ya está, desde ahí ya sale fácil porque ya encontré cuánto vale c. C es igual a 1 medio, y cuánto vale b. B es igual a 1 medio. ¿Ya? Ya, entonces ahora ya está. Ya. Entonces esto acá es igual a menos 1 medio, esto es igual a 1 medio y esto es igual a 1 medio, ¿ya? Muy bien, ahora tenemos que hacer la descomposición. Disculpe, pero no se hubiera sido, o sea, ¿por qué escogió a la derecha para sacar el C y no el centro? Si ya tenía B, en el centro también podía reemplazar, o sea, ahí veo que es C más B. ¿Es eso no es igual a 0 o...? Es lo mismo. Ya me confundí. Pueden quejarse, ¿ah? Ya. Tengo mi duda. Sí, es que no entendí tu duda. Perdóname. Cristian, contigo puedo... Sí, no, con confianza, ¿no? Sí. ¿Sí? Ya. No entendí tu duda. En el centro no sería igual a 0, porque sería en este caso No, igual a porque ese coeficiente acá, el que acompaña al S es 1, o sea, esto tiene que ser 1. Ah, ¿Ya? Ya, ahora bueno, ya está. Entonces sería, todo eso acá sería la transformada de Laplace de esto, ¿no? Y la transformada, entonces sería, voy a poner así, sería S sobre S al cuadrado más 1 por S más 1. Esto sería igual a menos 1 medio de S más 1. Esto lo voy a separar, así que me va a quedar acá 1 medio de S sobre S al cuadrado más 1. ¿Está bien? Sí. Y acá me queda 1 medio, ¿no? Más 1 medio de 1 sobre S al cuadrado más 1. Bueno, ya está, pues porque la transformada, vamos a llamar esto acá un f de s. Entonces esta función, no, f de s no, un h de s. Entonces, si esto es h de s, su transformada inversa, que es un h de t, ¿cuánto vale? Chicos, ya, ahora sí, ayúdenme pues. Menos 1 medio, yo estoy haciendo todo. Transformada inversa de s menos 1. ¿Cuánto es? S más 1 irá. E elevado a la menos t, ¿cierto? Sí. Más 1 medio, transformada inversa de s sobre s igual. Allá está. Coseno, muy bien. Coseno de t. Más 1 medio de qué? Pero Transformada inversa de esta. Ya está. Sí. Seno, ¿no? Esto es seno de t. ¿dónde está lo...? ¿Dónde? ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien, ¿cuál es la solución? Bueno, y de t será igual a Solo paso el lector. No. menos 3 veces e elevado a la menos... Espérate, un ratito. ¿No sería mejor sacar el E afuera? Voy a poner toda esta expresión que está acá, porque recuerda que esto hace que se traslade, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuántas unidades? Pi unidades, a la derecha. Voy a poner así. Menos 1 medio de elevado a la menos t
más 1/2 de coseno de t, más, bueno, acá puedo poner así, más seno de t. ¿Está? Ya, esto, recuerda que todavía acá tengo que trasladarlo, ¿no? O sea, tengo que hacer una traslación. Más Salud. 5 veces e elevado a la menos t. Ya, pero acá hay una traslación de t a t menos pi. ¿Ya? Voy a ponerlo así. Hay una notación especial, pero lo que deberíamos hacer acá sería esto acá. Menos 3 veces sería menos 1/2 e elevado a la... Ahora trasládalo. T menos pi más 1/2 de coseno de t menos pi más... Profe, no sería menos t más Entonces menos t menos pi. en e a la t menos. Ah, ya, ok, así. Ya, de acuerdo, gracias. T menos pi, ya está. Y todo esto tiene que estar acompañado de ¿quién? Chicos, estamos acá. Ya calculé esto, ¿no? Calculé la transformada en Laplace de esta función f, ¿se acuerdan? Es f de t. Era sh de t que está allá. Ahora lo he trasladado, pero ahora tengo que aplicar el escalón unitario. ¿No? ¿Está bien? Por u de t menos pi más 5 veces e elevado a la menos t. ¿De dónde sale el más? No, ¿Cuál más? el más 5. Ah, no, pero eso ya es constante, olvídalo. ¿De quién quieren que repita? Tú me la tienes que decir. Todo esto que está, profesor, solo para aclarar, todo lo que está acá en el paréntesis es la función de t menos a. Sí. ¿Cómo estamos con el tiempo? 10:30, nos queda 10 minutos. Ahí es más importante ver el... Pero profesor, lo estoy grabando, así que... Ya, espera, un ratito. Voy a poner acá algunos hitos, ya, para que tú me digas. I, 2i, 3i, Ahí me perdí, pues sí. 4i, 5. No, ese no sería el 4. 5, 6i, 6i no, 6. Ya, y acá 7. Ya, ¿cuál es la duda? Mierito 4. 7, ya. Se supone que es Ya, déjame un ratito, déjame repasar esto. Ya, ¿qué es lo que he hecho? He calculado la transformada de inversa. Acá vamos a llamarle HDS. Le estoy llamando HDS. Este es el HDS. ¿Ya? Que es todo esto que está acá es esto. ¿Está bien? Entonces, lo que estoy teniendo acá es esto, ¿no? Este es mi HDS. Esto sería, voy a escribirlo acá. Esto sería E elevado a la menos pi veces S. ¿Así está? O sea, así es. Sí. Por H de S. ¿Ya? ¿Qué es lo que encontré? Bueno, encontré mi H, ¿no es cierto? Mi H de T, ya lo encontré. Pero ahora tengo que trasladarlo pi unidades. Y una vez que ya lo trasladé, finalmente tengo que multiplicarlo por el escalón unitario. T menos pi. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Ese acá en el 4. En el 4. Es e a la menos t. ¿Cómo pasó a menos paréntesis t de menos pi? Ya, porque recuerda que acá O sea, tengo que cambia. poner esto y Ese además sería. agregarle el u de t menos pi, ¿no? Pero ya me comprendí, o sea, ahí debería haber habido un u a la... O sea, acá está, ya lo puse acá, ¿no? Pero Pero no puedo lo puse haberlo arriba. puesto acá también, ¿no? Pero indicando esto. Recuerda que esto, o sea, estoy con la transformada inversa de esta acá. Esto se vuelve esa... La transformada inversa de esto es, bueno pues, la transformada inversa de esta de acá, es todo esto, Pero evaluado. trasladada, Sí. multiplicada por el escalón unitario. El escalón unitario es eso que has redondeado Esto. también. En lo que has redondeado, ¿no? Esto. Pero me refiero en cuanto a límites, a la barra y eso que ha circulado. No, la barra lo que me está tratando de representar es que esto todavía tengo que trasladarlo.
Esa es la notación. Ya. ¿Ya? ¿Cómo estamos con el tiempo? 10 minutos. Miren, quiero que completen bien la prueba de salida. Lo voy a poner hasta más tarde si quieren, pero háganlo sinceramente y tómense un tiempo para resolverlo, porque ya tienen las herramientas para poder entender cómo es que sale. Yo sospecho, y bueno, eso es comprensible, entre compañeros pueden ayudarse, pero sospecho que algunos problemas no los has entendido. ¿Ya? Entonces, lo voy a poner ahora. Denme un minuto para poder ponerlo más tarde. Puede ser hasta hoy en la noche, la vergüenza ya. Porque hace tiempo. Sí, me voy a equivocar varias veces. No he visto que me he equivocado, ¿no? Pero eso lo hago a propósito. Igual que yo que me Igual que tú en el examen. Ya, ok. A ver, chicos. F de S es la transformada de Laplace de F de T. Y su definición es la integral de 0 infinito de elevado a la menos S veces T por F de T diferencial de T. ¿De acuerdo? Pero la idea es que ustedes se den cuenta que derivando la función F ¿Puedes de agachar S tu cabeza? podemos encontrar las transformadas de Laplace de una forma más rápida. ¿Qué pasa si yo digo respecto de S? La deriva de esto acá respecto de S. Entonces, derivar de esto, bueno, hay una serie de teoremas, eso lo voy a mencionar para el video porque después mis colegas matemáticos van a decir, no, ¿cómo estoy enseñando eso? Hay que ver. O sea, acá la derivada puede, fíjate, estoy derivando respecto de S, ¿no es cierto? Entonces la derivada puede evaluar la función integrando respecto a eso, o sea, puede ingresar la derivada al integral. Digamos, hay principios que me permiten hacer eso, que los cumplen, es un tema bien matemático, no viene el caso, pero voy a derivar esto respecto de S. Si yo derivo esto respecto de S, significa que tengo que derivar todo esto, ¿no es cierto? F de T respecto de S, ¿está bien? Porque acá lo único que depende de S es este bendito señor E elevado a la menos Ct. ¿Cuánto vale? Ya. Es más, fíjate, ¿eh? Este señor no depende de S como si fuera una constante, así que lo voy a sacar, sería F de T, ¿no? ¿De cuánto vale la derivada de esto? Ya será lo mismo multiplicado por menos T. Entonces, el menos voy a sacarlo, ¿ya? El menos. ¿Y qué cosa me está quedando? 0 al infinito de lo mismo, e elevado a la menos S veces T. Y acá debería estar menos T, pero ya saqué el menos y me está quedando el T. ¿No? Por eso. Por F de T. Estoy derivando respecto de S. ¿Ya? Respecto de S, ¿ya? O sea que T es la constante, o sea que T baja. ¿Ya? T baja. Sería por F de T diferencial de T. ¿Está bien eso? No, estoy derivando. Estoy derivando. Ya, sí. Esto es S veces T, ¿no? Menos. Derivada de esto respecto de S. El menos T es la constante, ¿no? Eso baja. Menos T elevado a la menos S veces T. ¿Está bien? Ya, pero estoy separando el menos T así. Menos afuera y el T ahí. Ahora, ¿pero qué cosa es esto que está acá? ¿Cuál es la definición de esto? ¿Qué cosa es exactamente? ¿De la transformada de Laplace de quién? Hoy día te he visto aparecer, ¿ah? ¿Qué cosa? Llámale esta función G de T. ¿Ya? ¿Y qué cosa es la integral de 0 infinito de elevado a la menos S veces T? ¿Qué cosa es? De la transformada de Laplace de qué? T veces F de T, ¿no? ¿Está bien? Por lo tanto, ¿sí? Mira, ¿qué pasó? Ah, hay un menos. Menos, gracias. Está bien, ¿no? Ya, ahora, voy a derivar una vez más. What? Una vez más. Derivada de S, segunda derivada de F de S. ¿Ya? Entonces, eso significa que voy a derivar esto, ¿no es cierto? Entonces esto será igual a menos, la misma historia. Integral de 0 a infinito. Y como esto no depende de S, solamente esto de acá, entonces derivo esto respecto de S.
cuál es la derivada de este menos c, ¿no? Con el menos, más e elevado a la menos s veces t al cuadrado f de t diferencial de t. Y ahí esto será más la transformada de Laplace de quién? T al cuadrado f de t. ¿Está bien? Y ahora, mensaje, ¿cuál es la moraleja? La moraleja es la siguiente: si tú quieres calcular la transformada de Laplace de t veces f de t, ¿qué cosa vas a hacer? Por ejemplo, la transformada de Laplace de t veces coseno de t. Es igual a... ¿Qué va a hacer? Este es menos, fíjate, quieres calcular esto, entonces vas a calcular la transformada de Laplace de f y lo derivas. ¿Viste? ¿Qué? Cristian. No entendí. Ya, ¿cuál es? A ver, consecuencia. Lo que dice el teorema, la transformada de Laplace de t, f de t, esto es igual a, voy a escribir la derivada de la función f de s, ¿no? Y la transformada de Laplace de t al cuadrado f de t, esa será la segunda derivada. Oh. Se iluminó. ¿Está bien? Sí. Y pero espérate, acá es con menos, ¿no? Sí. Es con menos, acá es con más, el siguiente es con menos, con más, menos, más, menos, más, menos, más. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa tengo que hacer acá? Bueno, esto va a ser ya lo escribí ahí, ¿no? Esta será la derivada de la transformada de Laplace de S. Menos. Oh, muy bien, muy bien. Exacto, menos, muy bien, menos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí. Lo derivas 2 veces y después le pones. No, espérate, es que nada más, no te emociones, es que. Eso sería menos. Y ahora tienes que ver la transformada de Laplace de coseno, ¿no? Sí. La derivada respecto de esta transformada de Laplace de coseno. Será S sobre S cuadrado más 1. ¿Y cuál es la derivada de esto? Ya. Voy a hacerlo más fácil, ya, Vamos a poner seno de t. El seno de t es así, nada más, ¿no? Ya el coseno tú lo haces. ¿Qué viene? ¿Cuánto es esto? Bueno, deriva de esto es fácil, ¿no? Menos es s al cuadrado más 1, todo elevado a la menos 1. Y regla la cadena. Menos 1, s al cuadrado más 1 elevado a la menos 2 por 2 veces s. ¿Está? Eso es. ¿Esto qué cosa es? Esto será 2 veces s más s al cuadrado más 1. Esto es elevado al cuadrado. ¿Sí? Esto es menos A ver, más 1. A ver, esto acá. Ya no tengo tiempo, ¿no? ¿Ya? Ya me pasé. Ya nos pasamos, sí. ¿15? No, ya me han pasado 4 minutos. No. Ya, a ver. Ese acá, a ver. A ver si le haces. Ya. Derivada de 1 sobre s menos 3. Cristian ha sido, ¿no? Disculpe. O ha sido el delegado. Yo lo hacía. ¿Ya cómo es? Ya, hay dos formas, ¿ah? Primer camino y segundo camino. Si hay un e elevado a la 3t, allá que dice el teorema 1 sobre s, allá es una traslación en s, ¿no es cierto? Traslación en s, o sea que esto simplemente calculo la transformada de Laplace de t y después lo traslado, ¿no? ¿Cuál es la transformada de Laplace de t? 1 sobre s, pero hay que trasladarlo s menos, o sea, esto debe ser igual a 1 sobre s menos. Espera.
Está bien, está bien. No, está bien, igual al cuadrado. Ah, oh, sí, gracias, ¿ves? Tienes razón, la transformada en la plaza de T es tu culpa. Ese es exclusivo. ¿Ya? Es la primera forma, ¿no? La otra forma. Bueno, si hay un T, ¿qué veces esto? ¿Cómo es? Vamos a explicar ahora esto, ¿no? ¿Qué veces esto? ¿Cuál es la transformada en la plaza de L elevado a la 3T? Que sería menos la derivada de la transformada en la plaza de L elevado a la 3T. 1 sobre S menos 3, ¿no? ¿Y esta derivada cuánto es? Es S menos 3 a la menos 1. Menos 1 baja, con el menos se hace más. S elevado, menos 3 elevado a la menos 2, ¿no? O sea, te queda 1 sobre S menos 3 al cuadrado. ¿Ah? ¿Está bien? No, tienes dos formas de resolver. Ya, ahora el tema, y me voy a quedar con el tema de las integrales. Ahora lo que quiero es cómo se calcula la transformada y la plaza integrales. Ya. Quizás ese sea el núcleo de lo que es la esencia de las ecuaciones diferenciales. O sea, si conseguimos entender eso de ahí, ya está, ya te puedes graduar en ecuaciones diferenciales. ¿Será esta clase o...? Sí, puede ser genial, así es. Ya. ¿Lo va a hacer ahora o...? Y ahí nos queda